voy a presentar a nuestro expositor, Carlos Loredo Arancibia, quien el día de hoy nos ha traído un tema específico acerca de la infraestructura como código con Terraform. Entonces voy a cederle la palabra a Carlos Loredo y bueno, podemos comenzar con esta exposición. Carlos. Ok, muchas gracias. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es infraestructura como código usando Terraform, como ya lo presentaron. Bueno, Terraform es una herramienta que nos permite construir infraestructura. Cuando digo infraestructura me refiero a servidores, redes, subredes, todo lo que hacíamos antes bueno, con fierros, es decir, montando servidores en racks, bases de datos y toda la parte de redes, routers, firewalls, etcétera. Todo eso se puede hacer con código. Para eso, bueno, primero el contenido que vamos a ver hoy. Primero, ¿qué es Terraform? Algo bastante rápido de teoría. Y aspectos básicos de cloud, porque vamos a usar Terraform para construir infraestructura en la nube. Entonces vamos a ver algunos conceptos básicos de cloud para que todos estemos en la misma línea. Luego les voy a presentar la topología de la infraestructura que vamos a armar el día de hoy. Algunos requisitos previos que necesitamos instalar en la máquina. Simplemente los vamos a ver para que bueno, todos puedan replicar esto después. Y vamos a hacer dos escenarios. Un escenario de pruebas, es decir, cómo se podría montar esta topología para pruebas, es decir, lo podemos hacer nosotros en nuestra casa, claro, utilizando la nube, pero que no sería algo que se va a usar en la vida real. Y el escenario 2 es cómo llevar este escenario de pruebas a producción, es decir, a la vida real, cómo esto podría funcionar, no sé, en una empresa, en una institución, etc. Una vez que hagamos eso, vamos a comprobar que todo esté funcionando y vamos a revisar esto, que es el concepto y la base de lo que es Terraform, que es idempotencia, que es un concepto que lo vamos a ver al final para entender todo lo que hemos hecho y, bueno, al final unas preguntas y comentarios. Bueno, si en el transcurso del taller surgen preguntas, bueno, las pueden ir escribiendo en el chat y, bueno, y las vamos a responder. Ok, primero veamos qué es Terraform. Tal vez alguno se está preguntando qué es esto de Terraform. Para entender qué es Terraform, primero debemos entender qué es la infraestructura como código. Infrastructure as Code, IAC, como se denomina en inglés. Bueno, a veces denominada infraestructura programable, se trata de la infraestructura configurada de la misma forma que programamos una aplicación, es decir, utilizando código. Se trata de una parte fundamental en Cloud y en DevOps, porque cuando tienes una infraestructura muy grande, no puedes ir configurando todo desde, ya sea desde la línea de comandos o desde la interfaz gráfica que tienen todos los proveedores, porque, bueno, resulta muy complejo. Entonces, para eso, cuando ya es una infraestructura muy grande, utilizamos Terraform para crear y también administrar nuestra red. Terraform es una herramienta de orquestación de código abierto desarrollado por HashiCorp que nos permite definir nuestra infraestructura como código. Esto quiere decir que es posible escribir un fichero de texto como un archivo de texto donde podemos definir la infraestructura usando un lenguaje de programación declarativo y simple. Bueno, Terraform utiliza un lenguaje de programación, pero es muy sencillo, no es que necesitamos aprender un nuevo lenguaje. Yo les voy a mostrar a medida que vayamos construyendo que es bastante sencillo. Entonces, acá tenemos un gráfico de, bueno, más o menos lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, estos somos nosotros, bueno, practicantes,
qué queremos construir infraestructura como código. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir un editor de código y escribir nuestro código. Después vamos a, bueno, Terraform nos permite planificar, o sea, antes de aplicar todo, nos permite generar un plan donde esté detallado todos los cambios que vamos a realizar. Si estamos de acuerdo con ese plan, podemos aplicarlos, es decir, aplicamos el plan que hemos generado en base a nuestro código. ¿Dónde se aplica? Bueno, puede ser aplicado, y eso es lo bueno de Terraform, al ser una herramienta de código abierto, es compatible con todos los proveedores de infraestructura de cloud, como ser Amazon, Google, Azure, también se puede usar VMware. Si tienen un servidor en casa, pueden montar un OpenStack, una nube con OpenStack, y también podrían administrarla con Terraform. En nuestro caso, bueno, el día de hoy vamos a utilizar un proveedor en la nube, vamos a utilizar AWS de Amazon porque, bueno, porque nos permite, tiene un plan free tier, un plan gratuito, entonces podemos utilizarlo para montar servidores y hacer pruebas. Entonces, pero igual, todo lo que montemos, es decir, un servidor, por ejemplo, vamos a montar un servidor web que va a estar basado en Linux, y bueno, toda la parte de redes igual va a estar, bueno, la vamos a hacer con Terraform. Entonces, una vez que hemos elegido el proveedor, podemos montar nuestra infraestructura. Ahora, para entender un poco lo que vamos a hacer, vamos a ver rápidamente algunos conceptos básicos de cloud. Cloud computing o computación en la nube es, bueno, es hacer uso de los servicios a través de Internet, de servicios. Bueno, hay 3 tipos de servicios: IaaS, infraestructura como servicio, PaaS, plataformas como servicio, y SaaS, software como servicio. Nos vamos a centrar el día de hoy en IaaS, Infrastructure as a Service, porque es mucho más sencillo y simplemente es montar servidores. Entonces, lo que queremos es aprender cómo utilizar Terraform. Entonces, sí, lo vamos a hacer de esta forma. Y, a ver, tal vez alguna vez han escuchado, bueno, y es algo que incluso hay poleras y yo tengo una que dice: no existe la nube, solo es la computadora de alguien más. Y es verdad, o sea, no, la nube es un concepto marketero en realidad, y a lo que accedemos es a grandes data centers de proveedores que nos brindan sus servicios. Y es verdad que no son, bueno, no son públicos, son empresas privadas, pero al mismo tiempo, bueno, yo recuerdo hace unos 10 años, por ejemplo, si quería montar un servidor o 3 servidores, digamos, un frontend, un backend y una base de datos, bueno, lo podría haber hecho con máquinas virtuales, pero no era escalable y dependía de los recursos de mi equipo. Y si quería comprar un servidor, costaba mucho. Entonces, la computación en la nube democratiza el acceso a recursos informáticos, porque pagando nada, es decir, utilizando un plan gratuito que casi todos los proveedores lo tienen, podemos aprender un montón e incluso montar páginas web y distintos tipos de servicios. Entonces, hay que encontrarle la vuelta y, claro, no ligarse a un solo proveedor, sino, bueno, usar este concepto que se está manejando mucho ahora, que es el multicloud, o sea, no ser dependiente de un proveedor, sino utilizarlos todos. Y por eso les quería hablar de esto antes de que empecemos. La Cloud Native Computing Foundation, que es una iniciativa que nació en el 2015. Bueno, es un proyecto de la Fundación Linux para que el avance de la tecnología en la nube esté, bueno, sobre todo la parte de contenedores, pero toda la tecnología en la nube no sea como se venía manejando otras tecnologías, es decir, que cada proveedor o cada
cada marca crea sus propios estándares y luego no hay compatibilidad, ¿no? Entonces, actualmente, y creo que eso se está haciendo bien, la Cloud Native Computing Foundation, esta fundación de computación nativa en la nube, nos permite, bueno, está funcionando como un hub, como un concentrador de todos los proyectos más importantes de cloud, y todos estos proveedores como Google, Amazon, Microsoft, incluso todos ellos están apoyando, es decir, están dando recursos a la Fundación Linux para que siga avanzando. Por ejemplo, la parte de Kubernetes, que es igual, código abierto, es, bueno, básicamente todo lo que se tiene en la nube y todo lo que se va a tener va a estar basado en esto. Y lo bueno es que está siendo regulado y llevado hacia adelante por esta fundación. Entonces, creo que estamos avanzando bien en ese camino. Ok. Para terminar, en la parte de cloud, bueno, esto es de Amazon, pero en todos los proveedores es lo mismo. O sea, les he dicho, no existe una nube, son data centers gigantes en distintas partes del mundo. Y eso es lo que les muestro aquí. Bueno, hay varias regiones donde, sobre todo en Estados Unidos, Europa, en Sudamérica tenemos una. En Sao Paulo, creo que el próximo año va a haber una más en Chile. Pero dentro de estas regiones, que nosotros al momento de crear infraestructura en la nube, tenemos que definir en qué región la vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, podríamos elegir Sao Paulo, Sudamérica, o elegir una de Estados Unidos. A veces conviene elegir las de Estados Unidos porque, bueno, nuestra conexión a internet va directo hacia Miami, entonces es mucho más rápido que elegir la de Sao Paulo. Entonces, y dentro de una región, esto es en todos los proveedores, existen zonas de disponibilidad. Estas zonas de disponibilidad, a su vez, tienen varios data centers. Es decir, por ejemplo, en Sao Paulo, digamos que esta es la región de Sao Paulo, tenemos tres zonas de disponibilidad, y dentro de esas zonas de disponibilidad tenemos distintos data centers que son gigantes, donde, bueno, están todos los servidores y, claro, y estos data centers están conectados con fibra, ¿no? Que debe estar de 10 gigas o 100 gigas. Ok, eso les he mostrado la parte de regiones y las zonas, porque al momento de definir nuestra infraestructura va a ser necesario decir dónde va a estar. Entonces, por ejemplo, hemos dicho que va a estar en Sao Paulo y, bueno, la región puede ser la región 1, digamos, y dentro de eso tenemos que crear nuestra VPC. ¿Qué es una VPC? Es una Virtual Private Cloud, una nube privada virtual. Es decir, que dentro de la gran nube de cualquiera de los proveedores tenemos una nube privada virtual, es decir, como nuestro propio data center dentro de esos data centers gigantes. Y es privada, es decir, nadie más va a poder acceder a nuestra nube. Entonces, lo que vamos a crear hoy es esto. Es una VPC, y dentro de esa VPC algunos servidores y, bueno, y la parte de redes. Ok, para entender un poco más lo que vamos a crear, bueno, les voy a pasar el link porque esta no es mi idea, es un artículo que leí el 2017 sobre cómo entender la nube con una analogía a una ciudad. Entonces, la voy a explicar rápidamente y así se va a entender muy bien. Entonces, supongamos que esta carretera que vemos acá es internet y esta es nuestra ciudad. Tenemos una ciudad que se llama, bueno, puede tener cualquier nombre, pero para ingresar a esta ciudad tenemos una puerta. Entonces, hay un gran portón, digamos, por el que ingresamos a nuestra ciudad. Ese es un Internet Gateway, una pasarela hacia Internet. Entonces, todo el tráfico que entra y sale de nuestra ciudad, o todas las personas o, no sé, autos que entran a nuestra ciudad, tienen que pasar por esa puerta. Entonces, esa es la pasarela hacia Internet Gateway. Después tenemos distintas zonas en nuestra ciudad.
Tenemos una parte pública que puede ser donde están todas las, no sé, las instituciones públicas, ya sea, no sé, alcaldías, gobernaciones, oficinas públicas, etcétera. Y tenemos también, bueno, tenemos una parte vacía, que no sé, puede ser parques donde no hay nada. Tenemos una parte privada que podrían ser como barrios o condominios. ¿Por qué? Porque, bueno, son cerrados y dentro de eso hay casas, ¿no? Que en este caso van a ser servidores. Entonces, estos barrios privados, digamos, necesitan algunas veces las personas que viven acá o personas externas van a necesitar ingresar. Ellos utilizan un NAT Gateway, que es otro elemento de red que permite traducir direcciones privadas a públicas, ¿no? Entonces, ellos si quieren salir hacia Internet tienen que pasar por esta puerta, que es el NAT, y recién van hacia Internet. Y lo mismo el tráfico que ingrese, ¿no? Después, cada uno de estos barrios, igual vamos a decir que tiene una puerta, y dentro de esa puerta hay un access list, una lista de acceso. En esa lista de acceso está detallado quiénes pueden ingresar, quiénes pueden salir, quiénes pueden entrar, tráfico de entrada y tráfico de salida. Entonces, bueno, en redes serían qué protocolos se puede utilizar, por qué puertos, qué IPs están permitidos para generar tráfico a nuestra, bueno, a esta subred. Después, cada una de estas casitas hemos dicho que es un servidor. Un servidor. Y cada una, no sé si se ve, pero tiene una persona al lado. Sería como el guardia, que es un security group, un grupo de seguridad. Estos grupos de seguridad, más o menos como las listas de acceso, pero para un determinado edificio. ¿Por qué? Porque si digamos una persona ha ingresado a esta subred, pero específicamente para ingresar a uno de los edificios no podría ingresar a los otros. Es por eso que cada uno de los servidores también tiene su guardia, que en este caso es un grupo de seguridad, donde se define igual qué protocolos, qué puertos y qué IPs pueden ingresar, es decir, qué tráfico puede haber. Finalmente tenemos, bueno, las tablas de ruteo que están representadas como las carreteras, con estas calles. Bueno, sí, son simplemente eso. O sea, determinan, por ejemplo, de este barrio hacia dónde tiene que ir el tráfico para llegar al NAT y a la pasarela hacia Internet. Bueno, y estas son las subredes que son los barrios que ya les he dicho. Entonces, básicamente es eso, pero visto de esta forma, ¿no? Pero a mí me encanta esta analogía. Les voy a pasar el link. Es un artículo que lo escribieron hace unos años. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a crear una VPC donde va a haber un gateway hacia Internet y vamos a utilizar dos zonas de disponibilidad. ¿Por qué vamos a utilizar dos? Porque, bueno, para generar alta disponibilidad, es decir, si se cae una, bueno, la otra siempre va a funcionar. Y dentro de estas zonas vamos a crear una subred pública y dos subredes privadas. En la subred pública va a estar el NAT Gateway, que nos va a permitir que las instancias, como máquinas virtuales, puedan ir hacia Internet utilizando este NAT Gateway. Y dentro de otra red privada vamos a crear bases de datos para que, bueno, estas no necesitan acceso directo a Internet. Entonces, simplemente las instancias que vamos a crear, que son como máquinas virtuales, van a tener conexión con las bases de datos y no hacia Internet. Entonces, más o menos este es el escenario planteado. Este es un típico modelo de 3 capas, es decir, puede ser donde
servidor frontend. Bueno, podría haber dos servidores aquí, frontend, backend y la base de datos. Entonces, y tiene redundancia. Entonces, bueno, es más o menos un modelo que sí se podría llevar a la práctica. Ok, ¿qué necesitamos en nuestro equipo? No les voy a mostrar cómo instalar porque bueno, nos tomaría mucho más tiempo. Simplemente necesitamos tener Terraform instalado. Sí les voy a pasar el link, obviamente. Y aquí está. Entonces, simplemente, bueno, van a entrar a este link. Bueno, si tienen el sistema operativo Linux, por ejemplo, pueden bajar el instalador, se van a la línea de comandos, crean una carpeta que se llama Terraform, mueven la descarga de esa carpeta, entramos a la carpeta y descomprimimos con unzip. Y bueno, exportamos la dirección para que bueno, el comando Terraform pueda ser utilizado desde cualquier parte del equipo, ¿no? Para verificar que está instalado, podemos ver Terraform version y nos muestra la versión que tenemos instalada. Bueno, también hay para otros sistemas operativos, entonces simplemente es revisar ese link. Instalar, bueno, esta es la línea de comandos del proveedor que vamos a utilizar, en este caso Amazon, pero podría ser también de Google, podría ser de Azure, de IBM, o incluso OpenStack. Y algún editor de código. Yo usaré VS Code. Esto les voy a mostrar, bueno, yo ya lo tengo instalado, pero les voy a mostrar cómo se configura cuando estemos ya corriendo nuestro Terraform. Ok, comencemos. Entonces tengo aquí abierto uno, ok. Voy a utilizar VS Code porque tiene un plugin bastante bueno para Terraform que permite bueno, mostrar el código con colores y bueno, mucho más amigable. Entonces vamos a crear 3 archivos. El primero va a ser así, el main. Todos los archivos de Terraform tienen la extensión TF. Vamos a crear 3. El primero sería el main, el segundo va a ser bueno, para variables que le podemos llamar variables. Y el tercero va a ser lo que queremos hacer, que es una VPC. Entonces, VPC. Entonces, volvamos a la presentación. Terraform funciona con, bueno, se dicen manifiestos, manifest, donde se declara varias declaraciones, un set de declaraciones en un manifiesto, que es lo que estamos haciendo. En base a esto se genera una representación en JSON, que se las voy a mostrar, del estado deseado de la infraestructura, que sería el plan. Bueno, el lenguaje Terraform es sencillo, es muy fácil y declarativo, no tiene ninguna sintaxis especial. El propósito principal del lenguaje es declarar recursos para generar archivos de configuración para la extensión TF. Entonces, vamos a empezar con el main. En el main tenemos que generar los bloques. En Terraform todo se maneja por bloques. Entonces, primero tenemos un bloque que se llama, lo voy a poner con comentario, Terraform. El bloque Terraform, lo ponemos en español. Y ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos que declarar Terraform y necesitamos decir qué versión vamos a utilizar. Les voy a mostrar esto acá. Voy a abrir la terminal aquí mismo y bueno, voy a mostrar que yo ya lo tengo instalado. Okay, mi versión está desactualizada, pero está bien.
es la 1.07 y hay la 11. Seguramente se instalan ustedes, les va a salir la 11. Lo actualizaría, pero tal vez se rompe algo, así que vamos a dejar con esa. Entonces, versión requerida. Y para no, o sea, podría poner acá versión 1.07, pero para no estancarnos en una versión, lo que usualmente se hace es este signo donde está. Cambiar inglés. Signo y entonces mayor a, entonces podríamos poner 1.0. Entonces cualquier versión mayor a 1.0 la va a tomar en cuenta. Y necesitamos los proveedores. ¿Para qué son los proveedores? Yo ya les había dicho que podemos utilizar cualquier proveedor como Amazon, Azure, Google, no sé, OpenStack, VMware, IBM. Entonces en este caso vamos a utilizar Amazon y abrimos las llaves. Entonces, ¿dónde está este proveedor? Les voy a mostrar la página de, ¿dónde está? De Terraform. Vamos a, eso les quiero mostrar después. Esto. Ok, hay una página que se llama registry.terraform.io, .terraform.io, donde podemos buscar proveedores y módulos. Entonces, en proveedores, como ven, bueno, aquí están los principales, pero hay un montón, o sea, también está DigitalOcean y hay algunos proveedores chiquitos que no conozco. Pero bueno, vamos a utilizar este. Entonces, acá nos dice que sí, que está en la versión 3.65. Y si ponemos usar proveedor, aquí nos dice que necesitamos. Entonces, bueno, básicamente es esto. Voy a copiar, pero simplemente necesitamos esto. Así que podemos copiar todo esto. Y volvemos a nuestro código. Ok, vamos a utilizar la última versión y bien, con eso ya hemos dicho, ya hemos definido que vamos a utilizar Amazon. Luego necesitamos generar un bloque para ese proveedor. Entonces vamos a poner un comentario igual. Bloque proveedor. Y aquí solo necesitamos esto, que va a ser el que hemos definido aquí arriba. Sí, aquí. Amazon. Y tenemos que decir en qué región vamos a trabajar. En este caso, a ver cuál es la, bueno, pondremos es una región, bueno, este es el nombre de una región de todas las que les mostré en ese mapa. Entonces vamos a elegir ese. También podría ser la de Sao Paulo, pero no es el nombre, así que para no tener que buscarla y perder tiempo, vamos a usar esa. Ok, ya hemos definido nuestro main y eso es todo. Aquí algunos ponen las credenciales, pero no es algo seguro. O sea, si tiene una cuenta, por ejemplo, del proveedor de Amazon, podrían poner aquí su usuario y contraseña, pero obviamente no es seguro porque este código se puede compartir o puede subirse a Git, no sé. Entonces, yo lo hago de otra forma que les voy a mostrar enseguida. Entonces, eso lo guardamos. Ahora,
las variables. Tenemos que definir algunas variables genéricas. Y vamos a poner variables de entrada. Entonces, ¿qué se hace en con estas variables? Todo lo que definimos, por ejemplo, aquí, incluso esta versión la podríamos parametrizar con una variable o esta región. Lo que vamos a hacer es parametrizar esta región, es decir, que no esté en el código, sino que esté en la variable. Y para eso vamos a crear una variable. Y simplemente escribimos variable, así es muy fácil. Y le podemos poner un nombre. En este caso le voy a poner ¿sí? Y dentro de esto una descripción, como viene aquí, descripción, y podemos decir región que utilizaremos. Luego tenemos que definir un tipo, esto va a ser un string, porque lo que hemos definido aquí, bueno, sí, es un string. Entonces, más. Y el valor por defecto. Entonces, el valor por defecto es esto que pusimos acá, que lo vamos a copiar. Vamos a poner acá. Pero. Yes. Ok. Entonces, ahora que hemos definido nuestra variable, y así se puede definir cualquier tipo de variable. Solo es para mostrarles el ejemplo de cómo se define. Solo es variable, el nombre de la variable, pueden poner la descripción, el tipo de variable y el valor. Entonces aquí ya no sería, como pusimos antes, sería var. Punto. Tenía que guardar esto. Entonces nuestra variable va a ser la que hemos creado, esta. Y listo. Ya tenemos variable. Y por último, vamos a guardar esto. Vamos a crear bueno, lo que queremos crear, que es la VPC, la nube privada virtual. Entonces, para esto, vamos a acá. Entonces, ¿qué queremos? Queremos crear, ¿dónde está? Si esto está muy pequeño, lo voy a agrandar. Ok, ahora queremos un módulo. Bueno, y aquí aparece primero. Este es el módulo que queremos. Sí, ya está buscado. VPC, entonces, el módulo VPC. Y este es el módulo que queremos utilizar. Esto, o sea, todos los proveedores, Google, Amazon, Azure, etcétera, suben, o sea, crean estos módulos y los suben al registro de Terraform. Entonces, aquí podemos encontrar también para Google, lo mismo para Azure, para OpenStack, etcétera. Entonces, y básicamente es esto, es insertar esto. Entonces, esto igual nos muestra acá, la presentación siempre es importante, entonces vamos a leer un poco de qué se trata. Y aquí nos muestra un ejemplo bastante interesante, es básicamente lo que vamos a utilizar, pero lo vamos a hacer. Entonces simplemente voy a copiar la estructura. Ahí está. Eso. El módulo es VPC. Aquí tenemos la fuente y la versión. Y ahora nos dice que insertemos las variables aquí. Entonces, paso. Entonces, primero necesitamos un nombre. Déjenme guardar esto. Vamos a dar un nombre. Y le vamos a dar
ser VPC con azul. Y tenemos que definir un bloque de red, un seeder block. O sea, ¿qué IPs va a tener asignada esta VPC? O sea, ¿con qué rango de IPs vamos a trabajar? Entonces, podemos definir cualquiera, privado. En este caso puede ser la 10.0.0.0 y le podemos poner una máscara de 16. Tenemos un montón de direcciones ahí. Ahora, volvamos aquí. Es igual. Y aquí tenemos las AZS, es zonas de disponibilidad, lo que les he mostrado en la presentación. Cada zona tiene, son como subzonas que podemos definir. Entonces vamos a hacer eso, vamos a definir nuestras redes, subredes privadas y subredes públicas. Entonces, me está mostrando sugerencias, pero ya no. Ok. Ahora hemos elegido esta. Entonces vamos a trabajar sobre esa. Esa es la 1A. Esto para no escribir. Y acá, bueno, tenemos la 1A y podemos utilizar. Bueno, habíamos dicho que solo íbamos a utilizar 2, entonces vamos a usarlo así y ponemos la 1B. Okay. Están nuestras zonas de disponibilidad y ahora necesitamos crear nuestras redes privadas, subredes privadas y públicas. Entonces, ¿sí? Hagamos siempre el ejemplo para que si estamos haciendo bien. Sí. Y podemos copiar todo esto para hacerlo más rápido. Y nosotros necesitamos 2. No está en el mismo rango. Está bien. Bueno, vamos a hacer la 1, la 2. Y esto está muy lejos. Le podemos poner la 11 y la 12. Ok. Así se ve mejor. ¿Qué más necesitamos según el ejemplo? Habilitar una gateway. Habilitar un VPN. Una VPN, no vamos a habilitar eso. Y los tags. Entonces, si volvemos a está la presentación acá. Esto. Entonces necesitamos un Internet Gateway, necesitamos NAT Gateways, necesitamos instancias EC2 y bases de datos. Ok, pero para primero la infraestructura de red, vamos a crear este Internet Gateway y NAT Gateway. Entonces, para bases de datos. Entonces, vamos a ponerle acá
Y vamos a definir un rango. En este caso, como hemos utilizado, vamos a copiar esto. Y acá, como ya está la 11, vamos a usar la 21 y la 22. Y bueno, eso sería para las bases de datos. Vamos a crear un grupo de subredes. Y una tabla de ruteo, que son, bueno, en la analogía de la ciudad que les mostré, serían las calles que había, ¿no? Es lo que nos permite llegar de un lugar al otro. Y eso también lo vamos a ver. Ok, ya tenemos las redes y necesitamos, vamos a poner NAT. Y acá necesitamos habilitar realmente VS Code me marca las opciones, pero hoy ha decidido no funcionar, así que no estoy haciéndolo de memoria. Pero está bien. Nos falta algo que son los DNS. Y vamos a habilitar con eso ya estaría. Y simplemente necesitamos los tags. Tags son etiquetas que nos permiten identificar qué es lo que hemos creado. Entonces, bueno, eso también es importante y los podemos crear acá. Y aquí le vamos a poner un nombre igual. Poner subnets públicas. No pondremos espacios. Ya. Para un nombre. Así. Y finalmente están los tags de la sí.
Primero, owner. Va a ser con eso. Y vamos a algo está fallando aquí. Tenemos el módulo. Ya tenemos el nombre. Está bien. Ahora tenemos. Está bien. Tenemos las subredes públicas, privadas. Para las bases de datos hemos creado otro rango de subredes. Y hemos, habilitado el grupo de subredes de bases de datos y la tabla ruteo. Luego los DNS, estamos habilitando DNS para los hostnames y el soporte de DNS. Luego hemos habilitado el gateway. Acá tal vez sí nos falta esto, que sería solo tenemos uno para las dos zonas de disponibilidad, porque si son dos, el doble. Así que, bueno, y los tags. Entonces, hemos creado tags públicos para la subred pública. Necesitamos tags para la subred privada también. ¿No? Tags. Aquí va el nombre. Y el nombre de los tags va a ser digamos. Estoy aquí. Ya. Entonces hemos creado owner. Aquí. Son. Sí. Y finalmente, los VPC tags. Enseguida les voy a mostrar por qué estoy creando tantas etiquetas. Porque si no, no vamos a entender qué hemos hecho cuando veamos ya en consola. Sí. Okay. Con eso tenemos todo. Tenemos el main, tenemos variables y tenemos la VPC. Okay, es algo sencillo. Ya, hemos creado nuestro código. Tarda más de lo que esperaba, pero ¿dónde está la presentación? Aquí. Entonces, esto. Una vez que creamos nuestro código, necesitamos seguir estos pasos. Inicializar Terraform, el comando Terraform init. Luego planificar con Terraform plan, aplicar con Terraform apply. Y bueno, si queremos destruir todo, Terraform destroy. Vamos a hacer eso. Entonces, primero, empezamos. Terraform init.
Vamos a correr esto, que es Terraform validate. Es para validar si el código que hemos escrito está bien o no. Yo lo he escrito mal. El main. Source. Ya. Eso nos dice que está mal. Volvamos al módulo. Ya. Aquí. Este es aquí. Ok. No son. Yo lo copié. Bueno, pero esto sería básicamente HashiCorp y el proveedor. Tiene que ser así. Vamos de nuevo a validar. Ahora en este archivo tenemos otro problema. Ok. Ahora nos está pidiendo Terraform Init. Cuando hacemos Terraform Init, lo que hace es descargar todos los módulos que le hemos dicho que utilice. Y como ven, ahorita está descargando este con la versión que hemos dicho. Una vez que los descarga, genera esta carpeta con todos los archivos, que sería como nuestro backend. Ahora estoy inicializando el proveedor, bueno, los plugins. Estoy instalando y bueno, esperamos un momento. Como he elegido la última versión, seguro mi equipo yo tenía una versión más antigua, entonces la está bajando. Pero esto igual no debería tardar mucho, así que mientras tanto les puedo mostrar esto. Esto es independientemente del proveedor, ¿no? Pero como estamos utilizando Amazon y lo que estamos haciendo es crear una VPC, una vez que apliquemos, todo debería aparecer aquí. Entonces, por ejemplo, aquí en esta cuenta yo tengo algunas VPCs, pero la que vamos a crear se va a llamar VPC con Azul. Entonces, ok, esto ya he inicializado y bueno, el proceso ha sido exitoso. Entonces vamos a validar una vez más nuestro código para ver si no hay ningún error. Ok, dice que es válida. Entonces ahora vamos a planificar, es decir, que Terraform nos genere un plan como un reporte de todos los cambios que vamos a realizar antes de aplicarlo. Esto igual tarda, bueno, como un minuto. Como ven, aquí se están creando nuevos archivos. Entonces, por ejemplo, bueno, ya están de los módulos, de proveedores, y ya está el plan. Entonces, déjenme mostrarles aquí. Bueno, este es todo el plan. Se los voy a explicar rápidamente, lo vamos a revisar. Entonces, Terraform realizará las siguientes acciones. Va a crear un grupo de subred llamado, bueno, para bases de datos. Va a crear, bueno, nos va a dar un IP para nuestro NAT, un IP público. Entonces, está creando. Todo esto que dice, por ejemplo, el ID, lo vamos a saber después de aplicar. Entonces, bueno, esto tiene sentido, ¿no? Una vez que cree, recién nos va a poder decir qué ID va a tener, qué nombre va a tener la instancia, etcétera. Entonces, luego vamos a crear un Internet Gateway, que es la pasarela hacia Internet también. Después va a crear el NAT Gateway también. Bueno, una ruta privada para el NAT Gateway, para que puedan, bueno, las máquinas virtuales que tenemos en las subredes privadas pueden salir con esta ruta hacia Internet, y una ruta pública
también es internet. Una otra ruta para la base de datos, otra tabla de ruteo para la VPC. Y así, bueno, la asociación de la tabla de ruteo con las subredes de la base de datos, con la subred privada, con la subred pública. Lo que hace aquí es la subred de la base de datos que la va a crear. Bueno, está creando dos porque estamos utilizando dos regiones. Y así. Sí. Bueno, básicamente va a crear 22, va a realizar 22 acciones. Entonces, vamos a darle Terraform Play. Ahora, tal vez se están preguntando, ¿y cómo sabe qué tienes en tu cuenta si en ningún momento has puesto las credenciales, ¿no? Mientras aplica, les voy a mostrar eso, pero para eso creo que voy a abrir otra. Ok, cada proveedor tiene su propia línea de comandos. Amazon, Google, Azure, todos los que les he dicho. Entonces hay que instalarlo. Por ejemplo, creo que lo tengo aquí abierto para mostrarles o no. Entonces, por ejemplo, de Amazon hay que instalar la línea de comandos que es simplemente es esto. Bueno, hacer un curl a esa dirección que nos va a bajar un archivo. Y ese archivo lo tenemos que claro, descomprimir y con eso tenemos, bueno, y le damos sí, y lo instalamos. Tiene un script para instalar. Y listo. Entonces, una vez que lo instalan, ya van a tener, voy a mostrar, instalado en su equipo la línea de comandos del proveedor. Y en este caso, tienen que hacer esto. Configurar esa línea de comandos con sus credenciales. Entonces, por ejemplo, aquí me pide un access key. Cuando crean su cuenta, siempre les da su access key y su secret access key, que son su usuario y contraseña, pero para la consola. Entonces, aquí lo van a llenar. Aquí ya nos está mostrando el que yo ya he llenado. Entonces, voy a dar enter nomás. El secret es lo mismo, ya muestra el que yo ya llené. Así que enter. La región, bueno, es justamente lo que estamos utilizando, por eso también la elegí. Le damos enter, pero ustedes podrían elegir cualquier región. Y el formato, el formato de salida que es JSON. Esto yo lo voy a cancelar. Una vez que den enter ya se configuraría, pero como estamos aplicando, mejor. Pero es eso, o sea, así se configura y ya no tienen que poner las credenciales. Entonces aquí todavía continúa creando todo lo que hemos dicho que cree. El proceso va bien, por suerte, no hay errores. Así que esperemos a que termine esto y les voy a mostrar todo lo que se ha creado. Tal vez alguien está pensando, bueno, es mucho más fácil hacerlo, o sea, en la interfaz gráfica, aquí. Y sí es cuando es una o dos o tres, bueno, subredes, VPCs y servidores, ¿no? Pero cuando son 100 o muchos más, o cuando no quieres hacer las cosas varias veces, o sea, aquí está como una plantilla con la que en cualquier momento puedas aplicar estos cambios y también destruirlos, Terraform es mucho mejor. Entonces, creo que esto ya está. Vamos aquí. Error. Sí, con azul ya existe, dice. Tal vez hice una prueba. Déjenme cambiarle el nombre a esto. No sé si me está pidiendo de este o de este. Vamos a crear los dos. Y vamos a darle
efectivamente. Mientras tanto, porque esto va a tardar igual otros 2 minutos, veamos esto. Ok, ya casi estamos terminando. Los bloques fundamentales, bueno, que yo les he mostrado en el código, pero ahora se los explico. En Terraform son 3. Uno es el bloque Terraform, donde hemos definido la versión y la versión de Terraform que vamos a utilizar. El bloque de proveedor, donde definimos qué proveedor vamos a utilizar. En el caso nuestro hemos utilizado Amazon, pero podría ser cualquiera. Y el bloque de recursos, que es donde definimos los recursos que vamos a utilizar. Bueno, hay dos formas. Utilizando el bloque de recursos, que es mucho más detallada, pero también podemos utilizar los módulos. Entonces, estos son los bloques fundamentales. Bloque de variables son las variables. Podemos tener variables de entrada, variables de salida y, bueno, también variables locales. Si queremos guardar alguna ruta o algunas credenciales, etcétera, podemos utilizar variables locales. Y bloques de referencia, que son referencia a módulos, módulos que ya han sido construidos, que es lo que hemos utilizado. Entonces, han visto que he entrado al registro de Terraform, a la página, y he buscado VPC, el módulo VPC. Entonces, es un módulo ya construido. Entonces, podemos utilizar eso y simplemente adaptarlo a nuestras necesidades. Esa es la forma más rápida, pero también se puede utilizar este bloque de recursos y hacerlo tú por tu cuenta. Ambas funcionan y depende del caso. ¿Esto todavía no? Ok, tenemos que terminar esto. Recordarles a todos los que están aquí viendo el taller que pueden hacer sus preguntas en el chat. ¿Ya? Al final de la presentación se va a responder a las preguntas. Entonces, paralelamente pueden escribir si tienen alguna pregunta, por favor. O decirla teniendo por el micrófono. Sí. Muchas gracias. Entonces ya se han aplicado los cambios. Entonces se han añadido los recursos y vamos a ir a acá. Buscar esto. Y aquí está. Bueno, al final le puse VPC con Azol 2 porque, bueno, generaba un error, pero ahora sí, ya ha creado nuestro VPC. Podemos entrar. Y aquí están todos los detalles. Bueno, las tablas de ruteo, las listas de acceso, el bloque de direcciones IP asociado, y también nos podemos ir a las subredes, por ejemplo. Y aquí están los tags. Por eso les dije que era importante, aunque se tarda más, pero poner los tags porque así podemos identificar lo que hemos creado, ¿no? Entonces todos los tags que hemos creado están aquí. Entonces, bueno, sí hemos creado varias subredes para públicas, privadas y para la base de datos. Lo mismo en tablas de ruteo. Aquí está la privada y con los soldos de base de datos, y aquí está la pública. Internet Gateway. Bien, el otro es de una prueba que hice, por eso me olvidé de destruir. Bueno, y eso sería todo. Deberíamos tener aquí dos IPs. Sí, bueno, este es el que nos interesa en este momento, que es un IP público que ya nos ha generado. Entonces, toda la infraestructura, es decir, toda la parte de red que queríamos generar ya está creada. Entonces volvamos aquí. Antes de eso de idempotencia, quiero mostrarles, bueno, si aplico Terraform Destroy, y eso también es algo
bueno de Terraform es que todo lo que he cambiado, o sea, todo lo que está aquí, se destruiría. Entonces no tengo que entrar y cancelar o terminar cada uno de los recursos por consola o por línea de comando, que igual se tarda. Si aplico Terraform Destroy, todo se destruye. Entonces, bueno, eso también sirve bastante, ¿no? Cuando quieres dar de baja varios recursos de una, así que sí. Okay. Ya hemos creado nuestra infraestructura de red. Okay, vamos a esto. Idempotencia es, bueno, si recuerdan de matemáticas, no sé si se acuerdan cuando hace años, no sé, veíamos conjuntos, se hablaba de idempotencia, que es cuando, o sea, el conjunto A unido, unión, conjunto A unión, conjunto A, siempre va a dar el mismo conjunto A. O conjunto A, intersección conjunto A, también da el conjunto A. Entonces, bueno, o sea, no cambia, ¿no? Entonces, en Terraform, y bueno, en informática, el término idempotente se usa para describir una operación que produce los mismos resultados si se ejecuta una o varias veces. En el caso de método llamados subrutinas con efectos secundarios, por ejemplo, esto significa que el estado modificado permanece igual luego del primer llamado. Y les voy a mostrar eso. Entonces, en este momento yo he puesto este comando, Terraform Apply, y ha creado todos los recursos. Si vuelvo a poner el mismo comando, alguien podría pensar va a volver a crear o va a crear nuevamente todos los recursos, pero no ocurre eso, porque si se dan cuenta aquí dice refreshing state, compara el estado actual de nuestra infraestructura con lo que tenemos en el código, y si no ve cambios, no ve diferencias, nos dice que ha comparado tu infraestructura real contra el código, digamos, y no ha encontrado diferencias. Entonces no necesita realizar cambios. Y eso es, bueno, esa es la base de Terraform, porque no, o sea, puedes cambiar simplemente un nombre y no es necesario construir nuevamente toda tu infraestructura, simplemente va a realizar ese cambio. Y eso lo logra gracias a este archivo que, si ven aquí, se ha creado automáticamente, que es el state, donde guarda como un registro, que es más o menos parecido al plan que les mostré, que es un registro de todo lo que tenemos en la infraestructura. Entonces compara el código que queremos aplicar con esto, y si no ve cambios, no va a hacer nada. Entonces nos dice, no hay nada que realizar. ¿Ok? Entonces, sí, este archivo Terraform guarda todo el estado de la infraestructura. Y usualmente este archivo no está local, o sea, no es como ahora que se crea en mi máquina, sino que lo guardamos en una ubicación a la que todos puedan acceder, o sea, no sé, en un servidor, digamos. Y Terraform consultaría a ese servidor el estado, o sea, por ejemplo, si son varias personas trabajando en este mismo código que está en un repositorio, entonces el estado obviamente va a tener que ser público, es más o menos como Git, ¿no? Y va a comparar, y si hay cambios, igual nos va a avisar. Entonces, este estado es la magia detrás de Terraform. Ok, ¿qué más? No sé, ¿cuánto tiempo tenemos? No, termina con, dale, o sea, continúa por favor con tu charla hasta donde tú veas, ¿no? Estamos en los tiempos, no te preocupes. Okay. Entonces lo que vamos a hacer aquí es agregar un módulo adicional. Entonces vamos a agregar un módulo que sería ya un servidor. Una instancia EC2.
Ok, para esto vamos a ver. Sí, vamos a crear un módulo, una instancia, y para eso tenemos que consultar de nuevo con Terraform, con los módulos. Entonces volvemos aquí. Estaba bien eso, creo. Aquí está, ya lo tengo abierto. Entonces vamos a crear una instancia EC2, y para eso nos dice que simplemente necesitamos agregar esto, que es bueno, fuente de donde viene el módulo y la versión, y algunos parámetros que los vamos a ir configurando conmigo. Entonces voy a copiar esto directamente para lo rápido. Pues tenemos ya va a ser una instancia EC2, tenemos fuente y la versión. El nombre, vamos a poner, no sé, servidor. No. Ahora, este AMI o AI es una, si nos vamos a EC2, EC2 es la parte en Amazon donde se pueden crear máquinas virtuales, servidores, que les llaman instancias. No, estamos aquí. Entonces, no sé si tengo ahorita corriendo uno, no tengo nada. Por ejemplo, bueno, si lo haríamos por consola, lo haríamos así. Entonces aquí hay varias máquinas. Bueno, este Linux 2, puede ser Red Hat, hay Ubuntu, y hay, bueno, hay básicamente todos los sistemas operativos que conocemos. Vamos a utilizar este Amazon Linux 2, que es como un fork de CentOS. Y necesitamos poner esto aquí. Esto es el identificador de esa imagen. El tipo de instancia. Bueno, hay un montón de tipos de instancias. Bueno, voy a elegir esa, por ejemplo. Y acá nos dice qué instancia queremos. Y, bueno, por ejemplo, esta tiene un CPU, tiene memoria de 1 GB, etcétera. Y lo bueno es que es gratuita. Entonces, vamos a utilizar esa, que es la T2 Micro. Y ya, el nombre de la llave. Para eso necesitamos, bueno, podríamos crearla con Terraform, pero sería utilizar un módulo más. Para hacerlo rápido, yo tengo seguramente un montón de llaves aquí. Bueno, podemos utilizar cualquiera de estas, y creo que creo una para Conasol, sí, esta. Entonces, bueno, el nombre es Conasol. Y vamos a decirle que monitoree, es decir, que nos muestre el estado del CPU, de la RAM, etcétera. Está bien, está habilitado. Y un security group. Estos son los guardias que les había mostrado en cada casita. Para esto igual necesitaríamos un módulo para crearlo desde Terraform, o lo podemos asignar directamente. En este caso, veamos qué tenemos aquí. Puedo hacer esto en un segundo. Ok. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer trampa aquí, vamos a crear un módulo, digo, un grupo que se llame Conasol, y lo vamos a asignar a nuestra VPC. ¿Dónde está? Aquí. Ok.
Con la VPC, que es Conazol 2. Entonces esto, su ID. Así. Y ahora vamos a sacar esto. Eso. Bueno, las reglas no nos importan mucho en este momento, solo necesitamos. Ok. En la descripción. Creo que no me pide reglas, ya. Muy bien. Y lo que me interesa aquí es esto, el ID. Ok, creamos el ID y lo ponemos ahí. Y subnet ID. Ahora, esto podríamos hacerlo de una forma más interesante. Déjame pensar si tenemos. Ok, para ganar tiempo, vamos a hacer también aquí. Ok, tenemos subredes. Hemos creado subredes en esta VPC. Esta. Por ejemplo, esta. Que está dentro de nuestro VPC con esos dos. Entonces nos sirve y la vamos a poner ahí. Y tags le podemos poner. Esto no. Primera instancia. Ok. Y con eso ya estaría. Ahora veamos qué pasa si. Bueno, tendríamos que poner init de nuevo, Terraform init, porque hemos declarado un nuevo módulo, entonces tiene que descargarlo. Entonces, primero eso. Vamos a validar el código que hemos escrito. Todo está bien. Vamos a planificar. Siempre es bueno tener el plan de qué cambios va a haber antes de aplicarlos. Entonces esto igual tarda un momento. Y aquí de nuevo podemos ver el concepto de idempotencia porque estamos de nuevo viendo todo el código que hemos hecho, de nuevo lo estamos planificando y aplicando, pero como ven aquí, solo va a agregar una cosa, es decir, de nuevo revisa el estado y ve que, déjenme mostrarles aquí, que tiene que crear esta instancia con esta imagen de Linux y bueno, y algunos datos que nos va a dar después, como el IP que va a tener, etcétera. Y eso es todo el cambio que va a hacer. Va a crear este es un disco duro, el disco duro que va a tener el servidor. Entonces igual lo crea acá, un IBS. Y bueno, sí, algunas, la interfaz de red, etcétera. Okay, todo se ve bien, así que voy a aplicarlo. Bueno, vamos a preguntar si sí o no. Podría poner guión y ya no podía, pero me olvidé. Pero bueno, vamos a poner aquí. Y esto, bueno, esto no va a tardar tanto porque solo es
un cambio que estamos haciendo. Entonces, esperamos unos segundos. Presentación. Bueno, sí. No hay más. Entonces, ok, ya he hecho el cambio. Entonces vamos a ver eso más. Vamos a dashboard. Y sí, tenemos una instancia corriendo. Y es justamente esta. Entonces, bueno, todavía se está inicializando. Igual si quisiéramos, vamos a conectar pues SSH a este servidor que, bueno, que está con dirección privada. Entonces, ¿por qué lo he puesto en una subred privada? Pero bueno, ya está corriendo y solo está iniciando los chequeos de estado. Bueno, y eso es. Entonces, finalmente, voy a mostrar esto. Y es una buena práctica si solo están haciendo pruebas. Darle a destruir todo lo que han hecho. Y no hay mucho problema porque si quisieran tenerlo de nuevo, simplemente es un comando Terraform apply y todo se queda nuevamente. No hay que volver a hacer gran cosa. Esto es lo bueno de ya tenerlo en código. Entonces nos dice que va a destruir 23 recursos, que sí, antes teníamos 22 más 1, que es el servidor que hemos creado, 23. Entonces, adiós. Y todo se va a destruir. Y vamos a ver si quieren luego en la consola que todo lo que hemos creado se ha borrado. Y eso es básicamente, bueno, lo que les quería mostrar el día de hoy. No sé si tienen alguna consulta. Voy a ir a la pantalla de la reunión. Bueno, a todos los asistentes tenemos un chat que está en la parte izquierda. Pueden escribir ahí o si gustan pueden encender el micrófono y hacer las preguntas que quieran. Este es un taller en vivo, así que pueden aprovecharlo para resolver alguna duda que ustedes tengan. Bueno, por mi parte, tal vez yo tengo una consulta. En cuanto a Sí. Terraform, ¿cuál sería, digamos, las ventajas y el alcance que tiene esta herramienta y también las desventajas, si es que has encontrado alguna? Ok, como ventajas, bueno, muchas. Por ejemplo, el manejo de infraestructura a gran escala, es decir, tener varios servidores y poderlos montar o configurar, o sea, simplemente cambiando un comando y sin necesidad de volver a, no sé, instalar de nuevo el sistema operativo, configurar de nuevo la red, etcétera, hacer cambios que nos tomarían, no sé, varios días, no sé, en un entorno físico y, bueno, algunas horas en máquinas virtuales se pueden hacer mucho más rápido con Terraform. Y bueno, el manejo de infraestructura a gran escala es igual la ventaja. Y esto combinado con un repositorio, es decir, si podemos tener este código en GitHub, por ejemplo, y bueno, y varios templates de nuestro código, varias personas, o sea, un equipo, digamos, podría ir realizando cambios y tendríamos el histórico del código fuente, de qué cambios se han realizado. Entonces, bueno, es así se está manejando en varios lugares, en varias infraestructuras grandes, no sé, o empresas grandes como Netflix, bueno, esas gigantes, utilizan todo, bueno, y ellos utilizan contenedores más, y Terraform también está pensado para contenedores, es decir, podríamos crear igual nuestro código fuente para crear contenedores de varias micro aplicaciones y todo eso podría desplegarse
bueno, en segundos. Entonces, en la parte, digamos, un poco morosa es crear el código, pero una vez que lo has creado una vez, ya no necesitas realizarlo varias veces. Entonces, es como, bueno, si son administradores de red, por ejemplo, una vez sí van a tener que crear todo su código, pero después de simplemente administrarlo, cambiar cositas, entonces su trabajo va a ser mucho más fácil. Y esto también se puede utilizar si tienen máquinas virtuales o incluso servidores físicos. Por ejemplo, si maneja un data center en alguna empresa, no sé, aquí, y que todavía utiliza, también lo podrían implementar y, bueno, y les va a facilitar la vida un montón. Desventajas, sí hay algunas, por ejemplo, bueno, en el manejo a gran escala es necesario utilizar algunos complementos que para mí no están tan bien, como TerraGround, que es otro que utilizamos porque al tener varios templates, varios archivos de configuración, a veces igual se hace confuso el encontrar el que necesitas, entonces necesitas utilizar plugins para agruparlos, y etcétera, y eso sí es un poco molesto. Pero en las nuevas versiones creo que ya van a ver la forma de agrupar esto, entonces sí. Todavía está en proceso, así que sí. Ok, por ejemplo, para las prácticas, en cuanto a lo que serían, digamos, las nubes, que hay diferentes nubes como la de Amazon o Google, ¿cuál sería, digamos, no sé, tú tal vez has practicado un poco más con las nubes, y cuál crees que tiene más ventajas, digamos, como para empezar a hacer, digamos, algunas pruebas con Terraform? Ya. La de Amazon tiene muchas ventajas porque tiene un plan gratuito por un año. Bueno, no es para utilizar recursos limitados, pero para hacer pruebas es muy bueno. Por ejemplo, ahora todo lo que he hecho, incluso me han dado IPs públicas, todo eso no va a costar nada porque utilizo una cuenta, el plan gratuito, el free tier. Entonces, Amazon es muy bueno, y también porque hay mucha documentación al respecto. Google también tiene un plan gratuito. No utiliza mucho la nube de Google, pero sí tiene. La de Azure he utilizado, pero es más por consumo, es decir, te asignan, digamos, tienes 1 TB de tráfico, y bueno, eso se te puede acabar en un mes o en un año, entonces depende de lo que utilices. Para mí es mucho más ventajoso Amazon porque no te limita tanto en recursos, sino en tiempo. IBM igual, IBM es muy buena, bueno, igual la he utilizado, tiene un plan gratuito y en el que no necesitas tarjeta, porque en estas otras sí te inscribes, por ejemplo en Amazon, das tu cuenta, tu tarjeta, obviamente no te debitan porque por un año, después sí, automáticamente, y eso hay que tener cuidado. En cambio la de IBM es gratuita, es decir, puedes entrar y crear instancias, crear bases de datos y todo, y tiene muchos más recursos en la parte gratuita y no te piden tarjeta de crédito, entonces puedes crear varias cuentas y podrías tener una gran infraestructura en IBM gratis. Y así, y bueno, hay otras como DigitalOcean, que igual bueno, es muy buena y apoya mucho a la parte open source, entonces sí, simplemente ir viendo, pero sí, yo les aconsejo Amazon o tal vez DigitalOcean, esas dos son buenas para empezar. Muy bien, muchas gracias por las respuestas. No sé si alguien más quiere participar. Bueno, aquí Boris está escribiendo, dice comentarles que Entel también ya tiene su nube y cuesta 250 bolivianos mes. Habrá que verla, dice, Boris. No sé si alguien tiene algún comentario o algo más que quiera acotar. Estamos concluyendo, digamos, este taller. Entonces, esta es la oportunidad para preguntar aquí, ¿no?, al expositor. Entonces, puede escribir ahí en el chat. Bien, está escribiendo Boris algo más. Bien, vamos a
mientras tanto, decirles que el día de hoy tenemos todavía un conjunto de charlas, ¿ya? Para esto del Congreso. Están programadas, bueno, la de Rocky Linux ya pasó. Vamos a continuar luego con migrar a Linux para usuarios no técnicos, Open Ecosystem, aplicaciones de software libre en el proyecto Ripple Atlas, que es en la tarde, y hardware y software open source, una perspectiva académica, que va a ser la última charla, que va a ser a las 5 de la tarde el día de hoy. Entonces, bueno, Boris hace, creo que dice, ¿hay algún recurso que nos puedas recomendar para que introduzcamos en el tema? Ah, llegué tarde, justamente Terraform, ¿no? Eso es lo que hemos visto hoy día. Pero, a ver, o otros recursos tal vez alternativos a Terraform, que nos puedas decir, Carlos. Bueno, sí, Terraform es el más grande, y lo bueno es que es open source. Por ejemplo, los proveedores, por ejemplo, Amazon también tiene su versión de Terraform que se llama CloudFront, pero es privado y además es solo para su infraestructura. Entonces, yo les aconsejo utilizar más que todo Terraform, porque puedes utilizarlo para cualquiera, incluso para servidores físicos antiguos, igual existen módulos. Entonces, les voy a... Ah, sí, les puedo pasar... les voy a pasar... Oh. Ahora sí, lo siento. Les voy a pasar un link en GitHub con lo que he hecho. Lo voy a pasar ahí con el código, y algunos enlaces en un archivo README de todo lo que les sigue mostrando, para que puedan, bueno, si quieren replicar esto. Sí, también ¿Okay? nos están pidiendo tus contactos, o sea, si alguien quiere contactarse contigo, tal vez lo puedes escribir en el chat también. Ok, sí, bueno, sí, en cualquier red social, bueno, en casi todas estoy como Lobo a veces, así que, bueno, sí, me pueden encontrar, pero igual sí lo escribo en el chat. Y sí, cualquier pregunta yo estoy abierto a responderla y ayudar en lo que sea. Muy bien, entonces con esto estamos prácticamente concluyendo este taller, el segundo taller del Congreso Nacional de Software Libre, correspondiente al día de hoy. Entonces, bueno, agradecemos a todos los asistentes a este taller. Vamos a ir continuando en la tarde con las demás charlas. Así que, bueno, muchas gracias por haber asistido, y muchas gracias a Carlos Laurero, que nos ha proporcionado esta excelente presentación. Y bueno, nos vemos hasta la próxima, compañeros. Tal vez palabras de despedida, Carlos. Carlos. Bueno, entonces Perdón, aquí lo... ahora sí. Sí, primero agradecer a la organización del CONASOL. He visto que han hecho un trabajo excelente el día de ayer y hoy, con tantas charlas y talleres. Y bueno, simplemente decirles que, bueno, sí, si tienen alguna duda sobre este tema, me contacten. Sí, estoy presto a cualquier pregunta, y anímense a practicar. Hay muchos recursos gratuitos y planes gratuitos en proveedores, y se puede hacer varias cosas. Y una última cosa, la Cloud Native Foundation, que es este proyecto de la Fundación Linux, igual, bueno, si entran a la página hay un link para, bueno, hazte parte, dice. Si se hacen parte, bueno, bueno, hay que apoyar, ¿no? Revisando documentación o creando código, etcétera, pero bueno, hay varios beneficios de esto, o sea, te dan certificaciones, cursos y todo. Entonces, bueno, este proyecto de la Cloud Native Foundation es algo que, bueno, va a manejar todo lo que va a ser Internet, o sea, toda la tecnología que va a tener Internet en el futuro. Entonces, ser parte de eso es muy bueno. Entonces, anímense, porque recién está empezando y hay mucho que hacer ahí. Así que eso. Y muchas gracias a todos.
Dice cómo se llama la fundación, si lo puedes escribir y con eso Lo voy a terminaría. escribir en el chat. Ok. Escribo en el chat y la página más la voy a poner. Muy bien. Entonces, con esto prácticamente estamos cerrando este taller. Nos hemos pasado un poquito, pero ha valido la pena, creo. Así que nos vemos luego en el horario de la tarde, ¿no? Ahí está, ya les ha pasado el link. Bueno, muchas gracias a todos y con esto habríamos dado por concluido entonces este taller, segundo taller del Congreso Nacional de Software Libre.